Hubo votación en diputados este miércoles, muy importante. Rechazaron la disolución de Vialidad Nacional que quería este gobierno, más allá de que no está haciendo una mísera obra y está lleno de baches las rutas nacionales. 50% de las rutas nacionales en estado deplorable según distintos estudios. Rechazaron la disolución del INTI, del INTA, del Instituto Nacional de Vitivinicultura, del Banco Nacional de Datos Genéticos. Es increíble, porque el Banco Nacional de Datos Genéticos es lo que permitió llegar a reconocer a 135 nietos desaparecidos con una encomiable y paciente labor de las abuelas de Plaza de Mayo y de muchos organismos de derechos humanos que contribuyen a todo esto. 12 proyectos fueron rechazados. Ahora le queda la cosa a los senadores. Yo creo que existen las condiciones para rechazar esto. Hay cosas que van saliendo. Como salieron positivamente algunas leyes de reivindicación del personal hospitalario, de rejerarquización, me parece que en este sentido se va construyendo en la práctica una mayoría legislativa no sumisa a los dictados del recorte, el achique, el cercenamiento de derechos que nos quiere imponer el gobierno de Milei. Hola, nuevamente, columna semanal. ¿Cómo andás? Realmente semana que se confirma lo que habíamos adelantado la semana pasada. El presidente Milei vetó una cantidad de leyes muy importantes, pero básicamente la que traía un aumento a las jubilaciones mínimas, la ley de discapacidad es otra de las que vetó, y realmente avanzó en una cantidad de decretos de necesidad y urgencia sobre los que vamos a hablar hoy, y que la Cámara de Diputados, que lo trató, muchas de ellas se dio el tiempo para rechazarlas. Yo te lo decía hace ya 3 semanas, 4, la movilización popular, las calles empiezan a llenarse de protestas, de reclamos hacia el gobierno y a veces hacia las empresas, porque las políticas de este gobierno están llevando a que vengan muchos productos importados y que el trabajo argentino se esté desvalorizando, y en ese sentido hay muchos desocupados la desocupación crece a niveles inéditos, no inéditos en la Argentina. La historia argentina ha habido momentos peores, pero va creciendo a un ritmo sostenido. Y los salarios cada vez se achican más porque hay elementos inflacionarios, sobre también quiero hablar en este programa. Y el mal humor, el descontento social ya no es solamente de los jubilados. Los jubilados terminan siendo un símbolo, un punto de convergencia, un día de la semana y un lugar como el Congreso Nacional, donde se expresa de una u otra manera la mayoría de las luchas que convergen a bancar a los jubilados, pero a reclamar por sus propios derechos o por sus derechos cercenados por este gobierno de Milei. Pero no es lo único. Esta semana, por supuesto, hubo movilización de jubilados el miércoles, hubo represión. No quiero dejar de mencionarlo, aunque parezca reiterativo, porque no nos tenemos que acostumbrar. La verdad, nuestras venas, nuestra indignación tiene que ir acompañando el reclamo de los jubilados, pero también el rechazo a las políticas autoritarias de Milei y Patricia Bullrich, porque cada vez tenemos una democracia más angostita, más finita, más chiquita, cuando aparecen las fuerzas policiales en la calle. Entre paréntesis, muy interesante, la hermana de ese policía, lo habrás visto, que dijo que en la familia la madre era jubilada de la mínima y que le daba vergüenza que su hermano esté en la represión a los jubilados en el Congreso. Esto también es síntoma de que nos va atravesando todo esto a las familias, a la sociedad argentina.
Bueno, como si fuera poco lo de los miércoles, gran movilización el jueves de San Cayetano, una expresión donde convergieron las dos centrales de trabajadores argentinos, distintos gremios de la CGT, los movimientos sociales, marcha desde Liniers hasta la Plaza Congreso, con homenaje al Papa en la Plaza Flores. Te recuerdo que ese era su barrio de nacimiento, ¿no? El Papa Francisco. Bien recordarlo en estas fechas, como también muy bien las reacciones del arzobispo de Buenos Aires, de García Cuerva, que no perdió la oportunidad para reclamar por los pobres, por los humildes, por aquellos que ahora hasta Jorgito Macri trata de golpear. Después vamos a hablar, porque no es solamente un gesto así, ¿no? Es un gesto así que también tiene expresión en la política. El acuerdo parecería entre el PRO y la Libertad Avanza, o mejor dicho, la sumisión del PRO a los designios que le establece la Libertad Avanza y en particular la hermana Karina, hace que tengan que adoptar y copiar algunos de estos métodos represivos y autoritarios que ya caracterizan este año y medio del gobierno nacional. Entonces, que García Cuerva haya hablado de los pobres, de los humildes, de que hay que rectificar políticas, que hay que pensar en la producción, en el salario, en la inclusión, me parece que no hace más que recoger las banderas del Papa Francisco y las reivindicaciones y las conquistas históricas del movimiento popular. A mí me parece que está muy bien si la Iglesia se viene reencontrando con el pueblo, en alguna medida tiene que ver justamente con que se hace intérprete y a su vez reclama por lo que percibe día a día las iglesias a lo largo y ancho de todo el país. Basura y pobreza, otro de los temas entonces de Macri. La basura no es un divertimento del que va a recoger y a revolver los containers o los lugares de depósito de la basura. Por supuesto que eso se puede ordenar, se pueden prolijar, pero lo que no podés es reprimir, cercenar la posibilidad del rebusque, que encima están organizados, son cooperativas, es gente que tiene un sistema que se fue generando con los años. Vuelvo a uno de los temas que te planteaba. Hubo votación en diputados este miércoles, muy importante. Rechazaron la disolución de Vialidad Nacional que quería este gobierno, más allá de que no está haciendo una mísera obra y está lleno de baches las rutas nacionales. 50% de las rutas nacionales en estado deplorable según distintos estudios. Rechazaron la disolución del INTI, del INTA, del Instituto Nacional de Vitivinicultura, del Banco Nacional de Datos Genéticos. Es increíble, porque el Banco Nacional, de Datos Genéticos es lo que permitió llegar a reconocer a 135 nietos desaparecidos con una encomiable y paciente labor de las abuelas de Plaza de Mayo y de muchos organismos de derechos humanos que contribuyen a todo esto. 12 proyectos fueron rechazados. Ahora le queda la cosa a los senadores. Yo creo que existen las condiciones para rechazar esto. Por supuesto, después vienen otras batallas, otros decretos de necesidad de urgencia, todo lo que te hablábamos al principio, de los jubilados, los pensionados, pero hay cosas que van saliendo. Como salieron positivamente algunas leyes de reivindicación del personal hospitalario, de rejerarquización, me parece que en este sentido se va construyendo en la práctica una mayoría legislativa no sumisa a los dictados del recorte, el achique, el cercenamiento de derechos que nos quiere imponer el gobierno de Milei. El Senado tiene la palabra. Te lo decía, te lo digo y afirmo, y yo creo que existen todas las condiciones para continuar y rechazar el veto. Y entonces que Milei empiece a sentir la calle
y también las instituciones. Ojalá la justicia se ponga también los pantalones largos y acompañe como un poder independiente del Estado este tipo de reclamos. Claro, en un país donde vos lo estarás sintiendo en el bolsillo cuando vas al súper o cuando te llegan las facturas, ¿no? En un país donde los salarios aplastados, desocupación creciente, como te decía, y una inflación que no está en los términos de la locura del primer mes del gobierno de Milei, y te lo recuerdo así, porque la devaluación de ese 140% llevó a que la inflación se disparara en diciembre del 2023 a niveles escandalosos y después empezó a bajar lentamente durante el año siguiente. Pero no nos comamos la galletita, no solo era un tema inflacionario que venía de los gobiernos anteriores. El gobierno de Milei es responsable de haber pegado el salto, de haber devaluado y a partir de eso empezar a generar una situación de disminución del nivel inflacionario. Pero la inflación en Cava en estas horas, que es el adelanto, digamos, de la cifra que va a dar el INDEC, subió al 2,5%. Del mes pasado no habían llegado los aumentos que seguramente tenés en la boleta de luz o del gas. 2,5. Ojo que no todo lo que aparece a simple vista en los diarios o en los grandes medios de comunicación son flores. Vos miralo por tu bolsillo, miralo cuando vas al súper, miralo cuando vas a la verdulería o a la frutería. Vos viste lo que creció, lo que aumentaron la fruta y las verduras. Fíjate cómo aumentó la carne. Bueno, en la próxima te voy a traer algunos datos concretos que estuve mirando estos días. Bueno, en este marco cerraron las alianzas. Fuerza Patria se constituyó en buena parte de las provincias. Milei se chupó al PRO. Se lo morfó. No era solo la Pato Bullrich que pegó el salto. Lo fueron achicando, lo fueron asfixiando y la Libertad Avanza se terminó comiendo al macrismo. ¿Te acordás? ¿Te acordás que estos tipos aparecieron como una fuerza de centro derecha, democrática, donde en la campaña electoral del 23 Milei le pegaba con un caño y Patricia Bullrich, que era la candidata, le pegaba con un caño a Milei? Terminaron fusionados. Se la comieron, terminaron absorbidos. Vas a ver una foto muy risueña que se sacaron en La Matanza, todos con cara de Q. Bueno, se acabó la conclusión. Una cara seria, tanto los dirigentes o exdirigentes del PRO como los dirigentes de la Libertad Avanza. Serios, duros, compactos, pero no porque van a combatir el delito o la inflación, porque están incómodos en las alianzas y el acuerdo que hicieron. Los del PRO no pueden estar contentos, ya lo dijo Vidal, pero no puede estar contento con el desastre. Pero esto genera despiol en todos lados, ¿no? Habrás visto las declaraciones, escuchado las declaraciones de Diana Mondino, ex canciller, que habló de que el presidente o es poco inteligente o es un poco corrupto. Mamita querida, para que te lo diga alguien que fue ministro tuyo. ¿Qué es lo que habrá debajo de la alfombra? Mamita querida, ya nos vamos a ir enterando. Me parece que no solo empieza la debacle, la caída, los cuestionamientos a la Libertad Avanza y a esta función que están haciendo con el PRO, sino que empieza a crecer la descomposición hacia el interior de estas fuerzas. No hay un proyecto alternativo claro. Vamos a las elecciones, por supuesto que lo mejor que pudimos construir es Fuerza Patria, heterogénea, convergente en todo caso de distintos sectores del campo nacional y popular. Es una alternativa para octubre. Ahora tenemos que pensar de aquí al 2027 cómo construimos un gran proceso
de debate, de protagonismo, de discusión popular. No hay posibilidad de cambio sin vos. Te lo digo una y otra vez. No hay posibilidad de cambio sin vos, sin tu protagonismo, sin el de los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones vecinales, estudiantiles, de la cultura, de los profesionales, de los comerciantes, de los industriales. Necesitamos construir una democracia que tenga división de poderes, pero que tenga protagonismo popular. Necesitamos una democracia que te escuche. Necesitamos una democracia que cuando te escucha se hace eco y transforma la realidad. Para eso hay pensamiento, hay propuestas, hay ideas en nuestros economistas, en nuestros profesionales, en nuestros médicos. Hay. Lo que hay que hacer es convocarlos. Basta de soberbia dirigencial. Basta de soberbia dirigencial, basta de dirigentes que se creen dueños de la verdad. No somos dueños de la verdad. Somos intérpretes de la realidad y si tenemos capacidad, tenemos que crear un programa alternativo para transformar la Argentina en una Argentina moderna de este siglo XXI, con división de poderes, pero sobre todo con poder popular, con democracia popular, con vos como protagonista, por lo que decís y porque cómo te llega el resultado de las transformaciones que desde el gobierno se hacen. No lo esperes de Milei, no lo esperes de la derecha, esperalo y exigilo sí a nuestros dirigentes de Fuerza Patria y del campo nacional y popular, que tiene que seguir ampliándose, porque han aparecido ahora alternativas dispersas. Y en esto, vos sabés, yo soy dirigente del Partido Frente Grande, integramos Fuerza Patria, pero quiero reivindicar fuertemente algunas experiencias nuevas que se están haciendo en la conformación de frentes como en Córdoba, que encabeza Natalia de la Souta, o en Entre Ríos con Carolina Gagliar. No nos resignamos a ser convidados de piedra. También dependerá de vos, de tu voto. Pero empezamos a hacer un camino que tendrá que ser convergente con otros, pero un camino de transformación en beneficio de las mayorías populares. Hasta el próximo viernes.